Bueno, ahora vamos a ya finalizar con la última conferencia de esta preciosa enseñanza que es el principio divino. Vamos a estudiar la segunda venida. Recalco y espero de todo corazón que ustedes al compartir esta conferencia también tengan como base todas las otras restantes conferencias que se dan aquí en Telepaz Canal 52. Vamos a hablar del tema de la segunda venida. Para poder hablar de la segunda venida, tuvimos que haber hablado de todas las restantes 15 conferencias que se dieron o que se dan en este canal. Entonces, de antemano, ustedes deben entender que si ahora van a escuchar esta conferencia, tienen que tener la base de todo lo que se enseña del principio divino para poder llegar a esta conclusión. Nosotros tuvimos que recorrer todo. Son casi 25 horas, para poder llegar a esta conclusión, a la que llega el principio divino. O sea, recalco que no podemos hablar de la segunda venida sin que se estudie el ideal de Dios, sin que se estudie la caída, sin que se estudie cuál es la misión del Mesías, sin que se estudie los principios de la restauración, sin que se estudie la historia bíblica, sin que se estudie el detalle de cada uno de los personajes de la historia bíblica para poder entender cómo va dirigida la historia, sin que se estudien los ciclos históricos para que usted compruebe y verifique que Dios tiene un objetivo en la historia y ese objetivo es el objetivo más importante que debemos entender los cristianos, especialmente el cristianismo, que es que estamos viviendo en el tiempo de la segunda venida. Entonces, esta conferencia trata de responder 3 preguntas. ¿Cómo será la segunda venida? ¿Cuándo será la segunda venida? ¿Y dónde será la segunda venida? El principio divino logra responder estas preguntas, pero tampoco el principio divino deja de lado, nunca va a dejar de lado lo que dice la Biblia. Nosotros podemos hacer mención a Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. Y me imagino, para los conocedores de la Biblia, estarán pensando en algunos pasajes bíblicos, por ejemplo Juan 14:20. Esto es importantísimo. Dice: aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, Jesús, ¿cómo va a venir? O sea, ¿va a venir a mi corazón? Pues muchas personas han aceptado en su corazón a Jesucristo. Entonces podríamos decir, bueno, la segunda venida se da cuando yo acepto en mi corazón a Jesucristo. O va a venir en las nubes, o va a venir en la carne. ¿Cómo va a venir Jesucristo? Entonces, todas estas inquietudes son importantes de tomar en cuenta. Y la promesa de Jesús en Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Algunas traducciones de la Biblia dice: ciertamente vengo en breve. Venir en breve es que va a venir pronto. Amén, sí, ven Señor Jesús. Pero también nosotros podemos hacer mención a Hechos 2:4. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, bueno,
ya han habido manifestaciones espirituales sobre la venida de Cristo. Pero sin embargo, ustedes ya vieron en el estudio de los ciclos históricos que estamos viviendo el tiempo de la segunda venida y que no necesariamente se está refiriendo a la venida de Cristo a mi corazón, porque Cristo ha venido al corazón suyo, estimado televidente, si usted es cristiano y visita una iglesia cristiana donde Jesús le tocó su corazón o el Espíritu Santo le tocó el corazón. Pero sin embargo la fe cristiana va dirigida hacia ese objetivo, la venida del Señor. Entonces, nosotros podemos preguntarnos en relación con, ahorita hablamos del cuándo, pero primero vamos a preguntar, ¿cómo vendrá Cristo? Resulta que cuando ustedes estudian la misión del Mesías, cuando estudiamos la misión del Mesías, había ya un ejemplo de la segunda venida. Y nosotros podemos hacer mención para hablar de cómo sería la segunda venida cuando nosotros hablamos de la segunda venida de Elías. Para aquellos que no han estudiado, que les recomiendo estudien la misión del Mesías, ya sea por Telepaz, Canal 52, o visitando la sede de la Federación de Familias, ustedes pueden estudiar y analizar la segunda venida de Elías. Elías era un profeta que vivió 900 años antes de Cristo. Vean, 900 años antes de Cristo. Y Elías tenía la misión de preparar un pueblo dispuesto. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces habla de un carro de fuego, de que en un carro de fuego, subió Elías. Pero resulta que el profeta Malaquías en Malaquías 5:1 dice, antes de que venga el día grande y terrible, yo les mando al profeta Elías. Esa era una de las principales señales que dio el profeta Malaquías para identificar el tiempo especial de la llegada del Mesías. Nosotros podemos verlo en Malaquías 4, 5. Capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En el capítulo 4, versículo 5. Disculpen que me haya equivocado el número. Pero bueno, lo que quiero decir es que la anuencia de los judíos ante la llegada del Mesías era, claro, la llegada del Mesías, pero la señal era de que Elías debía venir, ¿verdad? ¿Y quién era Elías? Resulta que nosotros lo podemos ver en Mateo 17:10. Mateo 17:10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 10 al 13. ¿Quién era Elías? Llegaron los discípulos, por esos discípulos, los seguidores de Jesús, es gente sencilla, que no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Cuando ellos andaban predicando sobre la venida del Mesías, los escribas le decían, bueno, ¿y dónde está Elías? Porque los escribas sí tenían conocimiento de la profecía de Malaquías. Entonces, ellos llegaron a preguntarle a Jesús, ¿por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Y dice, no, Elías ya vino, e hicieron con él cuanto quisieron. Entonces, para Jesús, Juan Bautista, era la segunda venida de Elías. Y lo enfatiza en Mateo 11, 14. Y si queréis admitirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces nosotros podemos ver la situación de la segunda venida de Elías. Resulta que Elías, la segunda venida de Elías era un profeta, pero la segunda venida de Elías se da a través de otra persona. Eso nosotros lo hemos requete comprobado, requete verificado. Cuando nosotros hablamos de Caín y Abel, que Caín tenía que unir con Abel, Caín no tenía que matar a Abel. Nosotros lo vemos más adelante, que Caín y Abel se va repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia. Y que Caín luego va a estar representado por Esaú, cuando Esaú quería matar a su hermano Jacob. Pero al final Jacob ganó el corazón de Esaú y estos hermanos al final unieron. No hicieron lo que Caín hizo con Abel. Así Esaú no mató a su hermano Jacob. Pero Esaú, a pesar de tener la misma misión de Caín, Esaú no es la reencarnación de Caín. Ni Jacob es la reencarnación de Abel. Esto quiere decir que hay una relación en cuanto a la persona de Elías y a la persona de Juan Bautista, no diciendo que Juan Bautista es la reencarnación de Elías, sino que Juan Bautista es la persona que está heredando la misión de Elías. Y que no necesariamente Juan Bautista, siendo la segunda venida de Elías, como lo recalca Jesucristo, va a tener un mismo nombre incluso. Entonces vean el ejemplo que nos da la segunda venida de Elías. Resulta que Elías era una persona que se había sacrificado 900 años para preparar a un pueblo. Y que la venida de Juan, nosotros podemos verlo en Lucas 1:17, cuando un ángel se le aparece a Zacarías. Zacarías es el padre de Juan Bautista. Dice, e irá delante con él, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, había un pueblo que tenía que estar bien dispuesto. ¿Para qué? Para que a través de Juan, esa persona reconocida por los israelitas, incluso nosotros podemos hacer referencia a Lucas 3:15, dice, en que los mismos judíos llegaban a pensar si Juan Bautista era el Cristo. O sea, habían habido tantos milagros alrededor del nacimiento de Juan Bautista que ellos estaban tan sorprendidos que hasta pensaban que Juan era el Mesías. Y entonces, Juan, en realidad, era la persona que iba a preparar ese pueblo dispuesto ¿a qué? Dispuesto a reconocer al Mesías. Pero Juan tenía que empezar por él mismo, en reconocer a
al Mesías. Entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, en Juan 1, 19, 23, que con el testimonio de Juan, le preguntan a Juan Bautista si él era el Elías. Entonces, cuando los judíos, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Juan negó ser Elías. En este testimonio, cuando le preguntan, ¿eres tú Elías? Juan lo niega. Pero Jesús es el que está diciendo la verdad. Juan era Elías. Juan estaba confundido en su fe, confundido en su misión. Pero Juan era la segunda venida de Elías. Incluso está la situación del monte de transfiguración. Cuando se aparece Elías, se aparece Moisés, se transfigura Jesús. Y entonces Pedro quiere llevarle alimento a ellos, tanto a Moisés como a Elías. Entonces el espíritu de Elías estaba junto con Jesús y estaba sirviendo y apoyando a Juan para que Juan cumpliera su misión. Pero también está la decisión de Juan Bautista de hacer la voluntad de Dios o de no hacerla. ¿Qué podemos ver de esto? ¿Cómo vendrá Cristo? Resulta que nosotros podemos hacer mención a la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo se hacía mención a Daniel 7:13. Daniel era un gran profeta, muy reconocido en el Antiguo Testamento, y ese era, como dicen, el ojo de los judíos. ¿En relación con qué? En relación con la profecía de lo que dijo Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ese sentimiento de que todo lo que hace Dios a través de cosas increíbles, cosas milagrosas, esa concepción de Dios fue justamente el error que cometió Israel en no reconocer al Cristo. Resulta que Jesús no vino en las nubes. Había otra profecía que no era de mucho interés de los judíos. Miqueas 5, del 1 al 3, podemos hacer mención. 5, sí, pongámosle del 2 al 3, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. La que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. ¿De dónde vino Jesús? Jesús nació. Jesús nació en Belén. Belén. ¿Y qué dice la profecía de Miqueas? Belén era la más pequeña entre las familias de Judá. Belén es quizás una de las más pequeñas entre las grandes. Entonces podrían pensar los judíos que Jesús iba a venir de una de las más importantes ciudades de Judá. No,
Belén iba a venir Jesús iba a venir de la más pequeña. ¿Eso es una decisión de quién? ¿Suya o mía? De ninguno de los dos. Es decisión de Dios. ¿Dónde va a mandar al hijo, a su hijo? ¿Dónde va a nacer su hijo? En este momento nace Jesús en Belén. Hace 2000 años Jesús nace en la más pequeña de Judá, en las más pequeñas ciudades, o en la más pequeña de las familias de Judá, como dice Miqueas. De ahí vino Jesús. Jesús nació en Belén, no vino en las nubes, pero la tendencia de los judíos es de darle un sentido milagroso, sorprendente, todopoderoso a todo lo que hace Dios. Pero Dios no trabaja así. Eso es lo que nosotros, en el cristianismo, debemos aprender. No hay que seguir lo que hizo los judíos, de tener una concepción milagrosa de la venida de Cristo. Isaías 7:14. En Isaías 7:14 se hace mención a lo siguiente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen, incluso se menciona a la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. O sea, que habían profecías que hacían mención al nacimiento de Jesús. Pero los judíos querían seguir mirando a las nubes. Insistían en mirar a las nubes. Resulta que ahora, lo más sencillo, para la gran mayoría de los cristianos, no, es que la profecía de Daniel es para la segunda venida. Bueno, ahí cada uno acomoda como quiera, pero resulta que estas profecías se cumplieron en esta época. Tuvieron que haberse cumplido en esta época. Mateo 11:13, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan. La profecía de Daniel tenía que cumplirse. Entonces, hay una profecía literal. Literal quiere decir real, lo que realmente sucedió. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Jesús nació en Belén. Nació de una virgen. Una virgen concibió al Hijo de Dios. ¿Y qué pasa con esta profecía? Pues debe haberse cumplido en una forma simbólica. Debe haberse cumplido en una forma simbólica. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice, porque todos los profetas, lo mismo que la ley, profetizaron hasta Juan. Hay que hacer referencia. ¿Cuál es el sentimiento que había en esa época? La gente quería negar al Cristo. Ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que venir en las nubes. Ese nació de una mujer sencilla, cuyo padre era un carpintero. No puede ser él el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Y de ahí viene el concepto de anticristos. Esa palabra que da miedo, da temor. Pero si usted lee en Segunda de Juan, capítulo 1, del 7 al 8, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, está hablando de la fe de los judíos. No pierdan el fruto de vuestro trabajo. ¿Por qué? Porque eran gente de fe, gente que practicaba los rituales, que practicaban las costumbres, las leyes mosaicas, de mucha fe, mucho trabajo manteniendo la fe. ¿Pero qué? Negaban al Cristo que había nacido en la carne. Y entonces ellos eran considerados como engañadores y anticristos, los que negaban o no confesaban que Jesucristo había nacido en la carne. Entonces vean qué importante. Jesucristo había nacido en la carne. Daniel insiste
en esta profecía, y los judíos insisten, y algunos cristianos insisten, en que esta profecía de Daniel es para la segunda venida. Pues nosotros seguimos acomodando la Biblia a nuestro interés, pues entonces estamos concibiendo la venida de un Mesías que va a ser mi Mesías, no la persona que Dios escoge para ser el Mesías. En eso tenemos que tener cuidado los cristianos. Resulta que para la segunda venida, ahora hablemos de la segunda venida. Para la segunda venida hay dos tipos de profecías. Primero de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Claro, está hablando que va a descender del cielo. El favorito, el pasaje favorito de los cristianos, de la gran mayoría de los cristianos. Discúlpeme, pero el Señor viene en las nubes. Otra vez, tiene que venir en las nubes, tiene que venir en un milagro. Pero vean qué curioso, póngase usted a pensar en las palabras de Cristo, Juan 3:13. Dice Juan 3:13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesucristo nació en Belén, pero Jesucristo mismo está diciendo que Él viene del cielo. O sea, que el cielo no está refiriéndose al firmamento. No es firmamento a lo que está refiriéndose Jesús. Se está refiriendo a la situación pura, libre de pecado en la que Jesús estaba. Jesús viene del cielo, viene de Dios, porque Jesús no tenía pecado original. Jesús era puro. Jesús era un santo de los santos, puro, libre de pecado. Él venía del cielo, pero Jesús no vino del firmamento. Jesús nació de Belén. Entonces es importante, estas palabras de Jesús son clave para que usted pueda tener la intuición de que las palabras de Jesús no están refiriéndose, al hablarse de cielo, al hablarse de nubes, se refiere a un lugar limpio, a un lugar puro de pecado. Claro, seguimos insistiendo, la mayoría de los cristianos, pero en Apocalipsis 12:5, ahí se habla, y ella dio a luz un hijo varón. O sea, se habla del nacimiento del Cristo, de que va a nacer. Pero ese pasaje nadie le pone atención. Igual que a Miqueas. Miqueas predijo incluso el lugar donde iba a nacer Cristo. Belén, la más pequeña de entre las familias de Judá. Ahí vino el Cristo. Pero nadie puso atención a Belén hace 2000 años. Y ahora nadie está poniendo atención a la forma en cómo Dios trabajó. Juan Bautista es la segunda venida de Elías, y la relación que existe entre Juan y Elías es simplemente una relación de misión. Nosotros, a través del estudio del principio divino, nos damos cuenta que Moisés tiene la misma misión que tuvo Jacob, la misma misión que tuvo Abraham, Isaac. ¿Por qué? Porque ellos tenían que establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Y cuando hablamos de la unidad de Jacob y Esaú, estamos hablando de la unidad de Caín y Abel, que no establecieron ellos miles de años atrás. Entonces, estamos hablando de una relación de misión.
nosotros hemos visto a través del principio divino que Dios va heredando la misión. Elías hereda la misión en Juan Bautista, pero Juan Bautista no es Elías. Juan Bautista heredó la misión de Elías. Y desde el punto de vista de la misión, Juan Bautista es Elías. Desde el punto de vista de la misión, la segunda venida de Elías, del Señor, desde el punto de vista de la misión, va a ser una persona a la cual Dios le va a heredar la misión de lo que Jesús no pudo cumplir hace 2000 años por la causa del fallo del pueblo de Israel. Entonces dice Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí cuando se habla de ser arrebatado, no quiere decir el arrebatamiento que se habla aquí en las nubes, ni el arrebatamiento que hablaba Daniel, de que miraba en las nubes y ahí venía uno como el Hijo del Hombre, sino de algo simbólico, de una persona que viene como la escogida de Dios. Apocalipsis 17:15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, naciones, muchedumbres, gente. El agua es símbolo de gente pecadora, gente común. Gente común o gente pecadora es el símbolo de las aguas. Cuando viene el sol calienta estas aguas se purifican y se convierten en nubes. Nubes está formada por agua, vapor de agua, donde las impurezas son eliminadas. Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Dice, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué significa nubes? Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Entonces, el símbolo de las nubes son los testigos, aquellas personas que reconocen al Señor y entonces se convierten en testigos. Entonces, aquí podemos hacer un ligamen entre la profecía de Daniel, lo que dice Hebreos y lo que dice Primero de Tesalonicenses. Entonces, cuando estamos hablando de que, por tanto, viendo en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, estos eran los testigos. Pero ¿hubieron testigos en la venida de Jesús? Pues es una nube que se disipó. Eran los testigos, los seguidores de Jesús, eran los seguidores que al final fallaron, incluso traicionaron a Jesús, porque no fueron testigos de él. Fueron testigos por un cierto tiempo. Juan Bautista fue testigo de que el Espíritu en forma de paloma se posó sobre Jesús y dijo, este es el elegido. Pero eso fue un momento de inspiración para Juan. Juan no fue un testigo directo de Jesús, porque Juan siguió haciendo lo suyo. Y entonces esta nube de testigos nunca se formó. Entonces la profecía de Daniel está referida a los testigos y Tesalonicenses se refiere a que cuando venga el Señor de la segunda venida van a haber testigos a su alrededor.
y esa va a ser la nube del cual va a venir el Señor. O sea, que el Señor debe venir con la gente que esté dando testimonio, que va a ser gente pecadora, que cuando reciba la palabra de Dios, va a recibir esa inspiración y ese deseo de mejorar su calidad de vida, de arrepentirse de sus pecados y entonces de querer seguir al Señor. Hechos 1, 10, 11. Podemos recalcar aún más leyendo este pasaje. Hechos 1, 10, 11. Dice: y estando ellos junto con los ojos puestos en el cielo, están insistiendo en mirar al cielo, entre tanto que él se iba, he aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, eran 2 ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vino Jesús? Jesús nació. Hebreos 5:7, por su sacrificio, su lucha, ofreciendo súplicas al que le lo podía librar de la muerte, se perfeccionó. Jesús ofreciendo súplicas al que le podía librar de la muerte. Jesús se unía a Dios en oración y en corazón. Y Jesús sufrió tentación. Están las tentaciones de Satanás. Jesús fue tentado a caer en el pecado. Pero aún así Jesús ofreciendo súplicas, ruegos al que le podía librar de la muerte, se perfeccionó. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de la eterna salvación. Entonces, ¿cómo Jesús subió al cielo? Nació, creció, luchó, siguió la voluntad de Dios con lágrimas, sudor y sangre, y después Él fue al cielo, porque Él logró la victoria para Dios. Entonces, ahí están los varones galileos. No miren a las nubes, porque el Señor que va a ser enviado va a venir, y en la misma forma como le habéis visto a Jesús ir, así será con la venida del Señor. Juan 14, 16, 17. Dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces ahí podemos ver que no solamente es la venida del Señor y decir: oh, ahí está el Mesías, ese es el Hijo de Dios, el escogido, o ese es el Señor de la segunda venida, sino que usted tiene que hacer esa revelación, hacerla suya, que el Señor venga a su corazón, y tiene que usted conocer al Señor de la segunda venida, tiene que entender al Señor de la segunda venida, así como la gente tuvo que entender a Jesucristo cuando Él vino hace 2000 años, y la gente rechazó, porque vio de una vez a Jesús con ojos humanos. Entonces no miremos con ojos humanos al Señor de la segunda venida. Y más aún cuando nosotros hacemos referencia a Apocalipsis 19:12. Dice Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Habla de un nombre que está escrito, pero que ninguno conoce. Apocalipsis 2:17. Vean que ahora se enfatiza
en muchos pasajes bíblicos de un nombre que nadie conoce. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y la piedrecita blanca escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Habla de la segunda venida de Cristo, que muy posiblemente la segunda venida del Cristo será aquella persona que Dios escoja y que Dios le va a dar una misión y que no necesariamente va a tener el mismo nombre que tuvo Jesús hace 2000 años. Apocalipsis 3:12. ¿Qué dice Apocalipsis 3:12? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, es enfatizante. Pasajes bíblicos, Apocalipsis 2, 26, 28. Pasajes que enfatizan en que la segunda venida del Señor se va a dar en una nueva Jerusalén y que va a tener un nombre nuevo. Entonces, el Señor va a nacer, tal y como Juan Bautista, siendo la segunda venida de Elías, nació de una mujer y que fue una persona escogida por Dios que heredó la misión que tenía Elías. De la misma forma, Jesús fue al cielo, pero Jesús cuando vuelva va a venir y va a escoger a una persona con la cual Él en espíritu va a trabajar con esa persona que va a tener un nombre nuevo y que también va a pasar por la misma forma en que pasó Jesús. Jesús nació de una mujer y por lo tanto el Señor de la segunda venida va a nacer y va a heredar la misión que Jesús le va a encomendar. Por lo tanto, ¿cómo va a venir el Señor? Por todo el énfasis que dan estos pasajes bíblicos, nombre nuevo y mi nombre nuevo, por lo que hemos hablado de que en realidad lo que simboliza el cielo no es el cielo del firmamento, entonces el Señor no va a venir en las nubes, el Señor va a nacer. Y nosotros podemos incluso enfatizar, cuando venga el Señor de la segunda venida, ¿qué va a enseñar? Lo mismo que enseñó Jesús. Jesús enseñó su palabra. Y dice Jesús, quiero fuego, he venido a echar a la tierra. Y que ya quiero que esté encendido. Jesús vino con su palabra, echando fuego. No era que Jesús andaba con un lanzallamas. Y toda aquella gente que se arrepentía de sus pecados era purificada y tenían que convertirse en esa nube, en esos testigos. Entonces, lo que dice Lucas, de Jesús está enfatizando, fuego que ya quiero que esté encendido. Entonces ahí podemos ver lo que significa las nubes. Y lo que significa el hecho de que en realidad las profecías simbólicas tienen también un segundo objetivo, de proteger al Señor de la segunda venida. ¿Por qué proteger al Señor de la segunda venida? Porque si ustedes se imaginan que estuviera claramente especificado en la Biblia de que el Señor va a nacer, en este momento habían una infinidad de Mesías. Habría una infinidad de señores de la segunda venida. Habría una infinidad de gente proclamándose el Mesías. Y por lo tanto habría una infinidad de anticristos. Pero cuando venga el Señor de la segunda venida, Él los guiará a toda la verdad.
¿Mm? Y les va a aclarar todo. ¿Mm? Apocalipsis dice que cuando venga el Señor va a aclarar. ¿Mm? Entonces todo se va a aclarar. Y el principio divino, detrás del principio divino, está una persona que recibió esa revelación. Una persona que fue escogida por Dios para enseñar estas cosas en una forma tan clara. Esta forma tan clara en que se enseña el principio divino y que se enseña cómo va a ser la segunda venida. Entonces la segunda venida va a ser por medio del nacimiento. El Señor de la segunda venida va a nacer. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuándo vendrá el Señor de la segunda venida? ¿Cuándo vendrá el Señor de la segunda venida? ¿Mm? Si usted es una persona conocedora de la palabra, ya sé en cuál pasaje está pensando. Mateo 24, 36. ¿Cuándo va a venir el Señor de la segunda venida? Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ven qué interesante, el principio divino, como lo dicen las personas, especialmente pastores que han aceptado el principio divino, pastores cristianos, dicen que el principio divino es bíblico. Porque no se dice nada en el principio divino si no tenga su soporte bíblico. Y se sabe que para proteger a las profecías, para proteger al Señor de la segunda venida, Dios mismo puso en la boca de Jesús estas palabras. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Claro, cuando iba a venir Jesús hace 2000 años, nadie lo sabía, claro. Cuando iba a venir el Señor, cuando iba a venir el Mesías, cuando iba a venir el Cristo hace 2000 años, nadie lo esperaba. Pero llegó la noticia y se anunció. Resulta que Amos 3:7 dice, pues el Señor no hace nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, cuando venga el Señor, el momento en que viene el Señor, nadie lo sabe, pero en el momento en que el Señor va a venir, Dios lo va a anunciar. Y así fue la primera venida. En la primera venida, Dios lo anunció a Elizabeth en Lucas 1, 42, 43. Dice Lucas 1, 41, 41, 43, dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. El bebé que tenía Elizabeth. Elizabeth era la madre de Juan, y Juan estaba en el vientre, Juan Bautista, y brincó en el vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Elizabeth recibe la revelación de que esa es la mujer bendita que va a tener en su vientre al Hijo de Dios. Zacarías, el padre de Juan, también recibe revelación. Lucas 2, 8, 12. Ahí podemos ver que en el momento en que Dios va a mandar al Mesías, Dios lo anuncia. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Bueno, no solamente a Zacarías, sino también a los pastores. A los pastores se les reveló sobre la venida del Señor. A José, a María, todos recibieron la venida, el anuncio de la venida del Señor.
Entonces, de aquí estamos nosotros verificando que en el momento que va Dios a hacer su voluntad, Él lo va a anunciar. Y así es como Dios ha trabajado. Dios anunció y predijo de que iba a venir el diluvio y se lo profetizó a Noé. Dios profetizó la destrucción de Sodoma y Gomorra a Lot. Y le dijo a Lot, si Sodoma y Gomorra no se arrepiente, yo los voy a destruir. Sodoma no se arrepintió y Sodoma fue destruida. Dios le profetizó a Jonás, si Nínive no se arrepiente, Nínive va a ser destruida. Jonás fue a predicar, Jonás fue a anunciar, Jonás profetizó la destrucción de Nínive. Nínive fue destruida, no fue destruida, porque Nínive se arrepintió. Vean qué curioso. Pero entonces, Dios cuando va a hacer su voluntad, Él lo profetiza, Él da una advertencia. Y ante el anuncio más importante de su providencia, de enviar al Mesías, Dios lo va a anunciar. Y nosotros lo vimos en la conferencia anterior, que Dios ya lo anunció. El principio divino anuncia cuándo va a venir el Señor. Y el Señor va a venir entre 1930 y 1917. Y eso nosotros lo vimos cuando estudiamos los ciclos históricos. O sea, la conferencia anterior que nosotros la vimos con un gran detalle. Entonces, este capítulo del principio divino es el anuncio que usted está recibiendo a través de Telepaz Canal 52 sobre la venida del Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? Va a venir entre 1930 y 1917. ¿Y a qué se quiere referir esto? No estamos diciendo cuándo va a venir. ¿Qué estamos diciendo más bien? Lo que estamos diciendo es que el Señor de la segunda venida nació y nació entre 1930 y 1917. Para las personas que han estudiado el principio divino, que han estudiado más allá de lo que es escuchar una conferencia, para las personas que quieren entender la figura del Señor de la segunda venida y que han entendido, querido entender por qué Dios escoge a esa persona, quién es esa persona, qué es lo que está haciendo, cómo ha sido su vida. Pero no poniendo internet y buscar una página web y decir, porque si yo quiero buscar algo sobre los mormones, iría a la iglesia mormón y averiguaría qué es la iglesia mormón, qué es lo que hacen los mormones, o si yo quisiera saber de los testigos de Jehová, de una forma sincera y honesta, le podría preguntar a un testigo de Jehová, ¿qué son los testigos de Jehová? ¿Cómo surgió los testigos de Jehová? ¿De dónde vino ese movimiento religioso? Con un corazón sincero voy a obtener una respuesta sincera. Pero si yo quiero buscar buena información o mala información, pues me voy a internet y busco y encontraré cosas terribles, incluso de los mormones o de los testigos de Jehová. Y cuando yo me encuentro a un testigo de Jehová o yo me encuentro a un mormón, resulta que son gente muy buena, son gente amable. Entonces, ¿qué? Entonces yo no soy sincero, porque no estoy buscando la información en el lugar adecuado. Entonces, para las personas que han estudiado profundamente el principio divino y quieren conocer a la persona que recibió esta revelación, que es el principio divino, que es lo que usted está estudiando, entonces van a conocer que entre 1930 y 1917, de corazón, se dan cuenta que el Señor ya vino. Y de corazón, que el Señor de la segunda venida tiene en este momento más de 80 años y que está trabajando para salvar a la humanidad. Y ese es el anuncio que usted está recibiendo en este momento. El mismo anuncio que se le dio en una forma a aquella gente en aquel momento. Pero hoy en día tenemos estos medios y Dios sabe por qué existe este medio como la televisión
o el Internet para que usted pueda recibir estas noticias. Entonces, ¿cuándo va a venir el Señor? Va a venir entre 1917 y 1930. Entonces, ¿dónde? La tercera pregunta, ¿dónde va a venir el Señor?